Os voy a explicar lo que es un circuito conectado en serie. Como veis, aquí tenemos un circuito, aquí tenemos la fuente de alimentación, la pila donde está el voltaje y el sentido de circulación de los electrones. El sentido de circulación de los electrones lo marca la intensidad. Y os he dibujado en este caso 3 bombillas, pero que podrían ser cualquier otro elemento receptor, ¿vale? Cualquier resistencia. Tenemos la bombilla 1, la 2 y la 3, que las he llamado R1, R2 y R3. ¿Qué es un circuito en serie? Es un circuito que tiene conectados 2 o más componentes en el mismo cable, en el mismo conductor, como es este caso. Tenemos un cable, os he dibujado aquí el interruptor, pero podría ser un pulsador o podría no tener nada, cualquier elemento de control o de maniobra, y le hemos conectado 3 bombillas, en este caso, en serie. Es decir, una bombilla va a continuación de la otra del mismo cable, ¿vale? Como si cortáramos el cable y conectáramos ahí un elemento receptor, una bombilla. Esto es un circuito en serie. La teoría del circuito en serie, cómo se conecta. ¿Qué pasa si una bombilla se estropea? Si una resistencia de estas 3 se funde, se estropea y no funciona. Si una de las 3 no funciona, ¿qué sucede? Que la corriente, el circuito no está cerrado, la corriente no puede salir del lado negativo y volver al lado positivo. Sabéis que si no puede volver, no funciona el circuito, ¿vale? Entonces, en este caso, el circuito en serie, si una de las 3 bombillas se estropea, no funciona, el circuito entero no funciona. Entero, porque imaginaos que la 1 se estropea. Pues evidentemente por aquí viene la electricidad y no puede pasar. Si no puede pasar, si no puede volver al polo positivo, no se enciende ninguna de las 3. Pero ojo, si se estropea, se rompe la número 2. Si la número 2 se rompe, la número 1 tampoco se enciende. Porque como no puede volver, no funciona tampoco, ¿de acuerdo? No penséis que porque se rompa la 2, la 1 se enciende y la 3 no. Al estar conectados en serie, si se estropea cualquier elemento del circuito, o incluso el interruptor, el circuito no está cerrado, por lo tanto no funciona ningún elemento del circuito. Ahora os he puesto aquí 3 formulillas que se cumplen en el circuito en serie. Bueno, sabemos que la ley de Ohm, que no se nos olvide, la ley de Ohm es la que nos conecta los 3 elementos, las 3 magnitudes eléctricas: voltaje, resistencia e intensidad. Bueno, pues en un circuito en serie se cumple que el voltaje total, o sea, el voltaje que sale de la pila o de la batería, es la suma de el voltaje en el punto 1, el voltaje en el punto 2 y el voltaje en el punto 3. Y de hecho los voltajes en esos puntos serán equivalentes a lo que consuma la resistencia de cada una de esas bombillas. Vamos a ver luego un ejemplo práctico. La resistencia total de todo el circuito será la suma de las resistencias parciales. Es decir, ¿cuánta resistencia se ha consumido en este circuito? Pues la 1 más la 2 más la 3. Y por lo tanto se cumple que la intensidad en el circuito es la misma. Recordad que la intensidad es como si fuera el agua que circula por el circuito. Si encendemos el grifo y el agua va pasando, al final el agua que vuelve es la misma. Entonces la intensidad total es la misma en cada punto del circuito. Ojo, en los circuitos en serie. Por lo tanto, da igual donde conectemos el amperímetro. Recordad que el amperímetro es el aparatito que mide los amperios, la intensidad. Y da igual donde lo coloquemos, en el punto del circuito que lo coloquemos, porque siempre nos va a decir lo mismo. La intensidad que sale es la misma que la intensidad que entra y la misma en cualquiera de esos puntos, ¿vale? Esto es la teoría de los circuitos en serie. Ahora vamos a ver un ejemplo práctico, numérico.